Hola, buenas. Esta es una exposición llamada Las monstruosidades en el arte contemporáneo para hablar un poco de las estéticas de la repulsión al personaje o al objeto que se está representando o a la escena. Vamos a hablar de tres obras en específico. Tenemos como la primera obra la de El retrato ecuestre de José Hernández Muñoz, la obra de este señor español, ¿sí? Es muy particular porque, bueno, toda la obra tiene esta misma estética, los personajes los representa de esta misma forma, como con pieles ajadas o tal vez en descomposición, personas deformes que no tienen las proporciones humanas normales, a pesar de que es un poco grotesco, la deformidad que representan sus personajes. eh, Son personajes que no eh, dan como miedo, más bien dan como la sensación de una fragilidad, de algún tipo de fragilidad, porque no se ven tan imponentes, sino más bien frágiles. Sin embargo, su estética es muy repulsiva, asquerosa. Aquí está representando específicamente a un personaje con un uniforme. O sea, estaríamos hablando de un militar acá. Eh, la influencia para esta obra podría decirse que tiene que ver con el franquismo. Él vivió una parte del franquismo. Sabemos que fue un régimen de terror en la época de Franco. También lideraba junto con la iglesia un tema muy tenaz de represión hacia la juventud en general, con unas políticas muy estrictas. Entonces, bueno, puede ser, ¿no? Que esto haya influenciado para que él quisiera representar a un personaje con un uniforme militar, eh, y de alguna manera, por ser sus personajes tan asquerosos, pero al mismo tiempo como tan frágiles, o sea, podríamos hablar aquí de una estética repulsiva o abyecta, pero que denota un tema de comicidad, ¿no? Como, como, como que mezcla el humor con lo abyecto, ¿no? Hablando de este pintor, él es también grabador. Vamos para la siguiente obra. La siguiente obra es es una de las de Salvador Dalí, Construcción blanda con judías hervidas. Salvador Dalí también vive en una época o periodo previo a la Guerra Civil Española. Ese es un periodo muy tenaz para España porque se divide el pueblo en dos bandos básicamente, eh, y hay como especie de como intervención de países externos que se vuelven aliados de uno u otro bando, pero como que la guerra entre las dos partes de España es brutal. Y eh, como previo a ese momento donde se desata esa guerra, habían muchos conflictos previos y Salvador Dalí estaba como viviendo esa época de la historia en España, y hace este retrato. Este retrato básicamente pareciera que representara a una España que se está autodestruyendo. Tiene el cuerpo, los ojos vendados, es una parte de un cuerpo, pareciera una pierna, ¿sí? Con una cabeza. Es algo o sea, es una deformidad muy irreal porque es como si
el, la pierna estuviera pegada a la cabeza y un brazo estuviera pegado a otro brazo. Es bien, y hay como un pedazo de lengua, o sea, es como si hubiera un cuerpo realmente deforme, pero a muy alto grado de deformidad. Y sin embargo es un cuerpo con vida porque hay un movimiento de lucha y resistencia en esa obra. Básicamente está representada en un plano irreal, en un plano como onírico, ¿sí? Se podría decir que pertenece al mundo de los sueños o del inconsciente. Él maneja, en otras obras ha manejado el tema del cajón, de un mueble con cajones, también lo ha manejado en La jirafa en llamas, y habla ahí de, no sé, lo utiliza tal vez como elemento simbólico. En esta obra podemos observar también un tema de algo de caricaturesco, porque pues sabemos que la caricatura nace de la desproporción del cuerpo humano, ¿sí? A manera de burla, pero acá lo vemos a manera de, pues creo que también de burla, a decir verdad, también de burla, pero en un contexto violento, porque hay, hay como un desmembramiento ahí, del rompimiento del cuerpo. Entonces básicamente el cuerpo aquí es como el protagonista principal de esta obra, pero está totalmente deforme. Entonces nos habla aquí visualmente, ya no hay un cuerpo como lo conocemos. La estética que mantiene es estética de horror, ¿sí? Pero sin embargo, como no puedo evitar hablar de los colores, de como del escenario, cómo es representado. Entonces me parece que muy interesante la obra de Dalí. Y vamos a pasar con la última obra, que es como de una artista más contemporánea. Ella es Megan Smith, de Canadá, Ontario. Ella, bueno, como que el contexto en el que ella crece, bueno, ella crece en una floristería, ¿sí? Como tiene su familia, un negocio familiar de flores, pero aparte de eso ella inicia tomando clases de ballet. Entonces sabemos que el ballet es un tema que tiene que ver con la perfección del movimiento, que tiene que tener una técnica, que tiene que tener unos, o sea, que marca como unos patrones para uno poder practicar. Aquí ella, en esta obra, se da el permiso de, creo yo, jugar con la aleatoriedad, ¿sí? Y la juxtaposición de los objetos, y también hace un juego de materiales. Ahí involucra arcilla, plástico, juguetes, cerámica, bueno, hace una combinación de materiales que le permite dar unas texturas, unos colores, y a pesar de que la escena es grotesca, porque es unos cuerpos desmembrados prácticamente, abrazándose, como que buscándose, hay especie de una estética también de ternura por esa misma sensación del cuerpo quererse adherir al otro, de un cuerpo quererse adherir al otro, como si en esa muerte del cuerpo estuviera buscando la fusión con el otro. Entonces es grotesca, es asquerosa, porque también como que representa un poco los fluidos corporales, y eso da una sensación
muy asquerosa, pero en medio de eso hay algo sublime y es como la fusión de los cuerpos y esas ganas de estar en una cohesión permanente, de estar en unión, ¿sí? Entonces me parece interesante la obra de ella, por ese motivo la traje a esta exposición. Ya en la exposición veremos con más detalle cada una de las obras, desde las diferentes estéticas y desde, bueno, es como el contexto de cada obra y un poco más del autor. Muchas gracias.